Hola, ¿se me escucha? Espero que se escuche bien, que no haya mucho ruido lo que es de la parte de abajo. Buenos días a todos, a estos héroes que deciden acudir a una reunión el miércoles a las 9 de la mañana en lugar de llegar una hora más tarde. De verdad, os lo agradezco de corazón, porque tenéis un mérito y simplemente por esto yo creo que ya merece la pena. Estamos aquí arrancando esta segunda jornada del 12º Congreso de CENIS para hablar de uno de los temas que desde ICIP, desde el Instituto de Transferencia del Conocimiento en Innovación Pública, consideramos más fundamental. Por esto, no sé por qué estoy hablando de este micrófono cuando tengo un micrófono aquí. Así que uno de los temas que nosotros consideramos más fundamental, que es el de por qué muchas veces no podemos desplegar la innovación con todas las garantías en las organizaciones y todos somos conscientes de la importancia y de los beneficios de la innovación. Posiblemente es porque los entornos de trabajo en los que estamos tratando de desplegar, de desarrollar y de planificar esta innovación, por decirlo de alguna forma, no son facilitadores e incluso muchas veces lo que hacen es casi lesionar ese espíritu innovador que tienen los propios trabajadores y que deberían de tener además las propias culturas organizativas. Entonces, hoy en esta mesa que tengo el gusto y el placer de moderar, vamos a hablar de cómo deberíamos de generar entornos y acciones facilitadoras de la innovación. Y fundamental, y es acorde al leitmotiv que hemos venido refiriendo todo en esta sesión de ICIP en este día y medio que llevamos, innovación con un propósito, para transformar, para generar un impacto que sea tangible y que sea evaluable en la ciudadanía y en la organización. No innovamos por innovar, la innovación es un camino, la innovación no puede ser el destino. Y lo que buscamos es generar esos entornos que cuando puedan sumen y aporten valor y que si no por lo menos nos resten al duro camino que es la innovación pública. En ese sentido, tengo el honor y el placer de presentar aquí a la mesa, por orden de aparición, tengo a Gerardo Bustos Pretel, que es subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y además uno de los colaboradores casi fundacionales del propio ICIP, del propio Instituto de Transferencia del Conocimiento en Innovación Pública, al que le doy las gracias por asistir. Luego intervendrá Juana Ravelo Maldonado, jefa de sección de Cambio y Excelencia Corporativa en el Ayuntamiento de Málaga. David Povedano Alonso, director general de Innovación y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Vanessa Vilaseca Figueruelo, responsable de Innovación, Gestión Documental y Calidad en el Ayuntamiento de Vilaseca. Y por último, pero no por ello menos importante, Marcelo Lasaña, socio fundador de Protea y uno, desde mi punto de vista, de los mayores expertos que hay en innovación y en transformación pública. Y yo, que soy Álvaro Serrano, un humilde moderador, un humilde servidor, que espero que paséis una buena horita que tenemos aquí y sobre todo que generéis redes, que trabajéis y que toda esta acción y entornos que vamos a hablar tratéis de aplicarlos pasado mañana en vuestro puesto de trabajo. Adelante, Gerardo. No, se lo dan. No. Ya está, Gerardo. Se lo dan ellos. ¿Ahora? Sí. Sí, había que dar a un botón como todo en la vida. Buenos días, muchas gracias a los presentes. Es una mala hora después de la noche de ayer, pero intentaremos hacerla más o menos llevadera y buena, ¿no? A ver, yo quería comentar, a veces la información te da pie a una intervención de estas, y no es que vamos justo coincidiendo con el Congreso. Seguro que lo habéis oído entre fútbol y fútbol. Yo, como oigo poco fútbol, entonces a veces me entra una noticia de estas, ¿no? Hay un descubrimiento que está todavía embrionario, que parece ser que nos cambiaría el mundo en cuanto al consumo, uso de la energía, que es la fusión de dos átomos. No soy científico, con lo cual seguro que si hay algún científico en la sala verá que lo cuento mal, pero espero transmitir el sentido, ¿no? Y una de las cosas que he oído al explicarlo es que con un vaso de átomos una familia de 4 personas tendría energía para toda la vida, ¿no? 80 años, o sea, parece que seguro que se vivirá más, pero bueno, para casi toda la vida, ¿no? Digo esto porque si se confirma, es un laboratorio federal de California, Estados Unidos y tal, y si se confirma probablemente nuestra vida cambiaría mucho, ¿no? Sería uno de esos grandes momentos de la humanidad de grandes cambios, ¿no? Y esto, con ser importante, lógicamente, lo más importante es lo que arrastra, es decir, ¿qué va a suponer ese avance tecnológico?
pues un cambio cultural enorme, un cambio de organización enorme. Es más, si no genera ese cambio de organización y ese cambio cultural, realmente el invento, el descubrimiento, el avance no existiría, ¿no? Es decir, lo bueno del avance en sí es lo que provocan, lo que generan, ¿no? Y este es un poco el camino de la innovación, porque al final, con cosas pequeñas, cosas grandes, y luego me referiré un poco a las pequeñas, porque claro, siempre de innovación hablamos de grandes cosas, algunas incluso las contamos en congreso, luego se quedan en poca cosa, pero bueno, tienen unos grandes objetivos, y sin embargo, a lo mejor esas pequeñas son las más importantes. Luego me refiero un poco a ello, ¿no? Bueno, quiero decir que un invento de este tipo nos cambiará la vida, ¿no? Le han cambiado muchas cosas, la rueda, la máquina de escribir. Los funcionarios hemos cambiado la manera de organizarnos, de funcionar. Bueno, los funcionarios de la sociedad, ¿no? Pero digo que las administraciones, es que hay una anécdota curiosa de una Real Orden, yo la uso mucho y la uso, pero es que me parece muy descriptiva de la situación que estamos viviendo, una Real Orden donde obligaba a las oficinas de las administraciones españolas, una Real Orden de 1900, ¿no?, a usar, a coger los escritos que venían hechos a máquina de escribir, porque los funcionarios se negaban a recogerlas y no venían escritas a mano, ¿no? Entonces, son cosas que cambian el mundo, o sea, que cambian la manera de trabajar. Es que luego la máquina de escribir, digamos que cambió la manera de funcionar la administración, el aquello del pool de auxiliares de pásemelo usted a máquina, y eso ha estado durante décadas como manera organizativa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo importante, ¿no? El que seamos conscientes. Ahora mismo vivimos un momento tecnológico tremendo, digamos, no hemos acabado de digerir, aunque nos parezca que sí, toda la administración electrónica, qué es lo que está generando y qué es lo que reaccionamos, digamos, hay una enorme reacción al cambio, como siempre que hay grandes cambios, a la modificación cultural que eso supone. Y aquí entra la innovación, es decir, innovación no es que pongamos cacharros electrónicos en todas partes, es que saquemos el máximo jugo a los que podamos tener, que no necesariamente tenemos que tener el último modelo, ni no va más, ni el que ya lo hace todo, ¿no? Ir avanzando. Pero lo importante es que avancemos en nuestra transformación organizativa, en nuestra transformación cultural, ¿no? Y eso es un poco lo que marca nuestra manera de ser, nuestra vida administrativa. Y decía antes que me va a referir brevemente a los micro innovaciones, porque claro, siempre estamos pensando que si no hacemos un gran invento, pues no podemos avanzar, ¿no? Es que una microinnovación interesante es que dejemos de pedir la fotocopia del carnet de identidad porque no sirve para nada, o sea, para incordiar al ciudadano, por ejemplo, ¿no? Eso es una macroinnovación, pero para el ciudadano es muy agradecida. Y fijaros que es una cosa muy pequeña que a veces depende mucho de la persona que está en la ventanilla o del jefe de sección de servicio que está detrás de la ventanilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? El mensaje que quería transmitir, es decir, que seamos capaces de vivir en innovación, en una actitud de innovación, el sacar el máximo jugo a todos los, digamos, esos inventos, esos cacharros, esos mecanismos que hay, ¿no? Y ya por hablar, decir, bueno, pues un poco estamos en la sala ICID y ahí sí que quiero agradecer mucho a ICID ese esfuerzo, ese concepto de nacer como transmisión del conocimiento, porque realmente es lo que puede servir mucho a ayudar o la labor que está haciendo esta sala o este encuentro, por ejemplo, ¿no? En cuanto a difundir el conocimiento, la importancia del cambio cultural, del cambio organizativo como elemento, comentaba antes, de sacarle el máximo jugo a los inventos en los que estamos, a la tecnología, a los desarrollos que hay, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Y ahora vamos a decir, todo lo que toda esta introducción casi perfecta en el que hemos hablado de que la innovación no ya no es una cuestión de mejora, es una necesidad, es una cuestión de supervivencia, de mantener la vigencia de las propias administraciones. Vamos a pasar a lo que es el relato propio de esta mesa de debate, en el que, como decimos, queremos generar unos entornos facilitadores y capacitadores de la innovación. Para ello, primero vamos a contar, como antes he dicho, con Juana, que va a abordar cómo desde el Ayuntamiento de Málaga están, desde el punto de vista estratégico, configurando la creación de estos entornos. Luego pasará David, que hablará de cómo están motivando y cómo están implicando a las personas, porque sin personas, por muy bien hecho que esté el entorno, sin personas implicadas, ese entorno será estéril, no producirá absolutamente nada. Luego tenemos a Vanessa, hablando de lo que es tanto de la formación, la capacitación y de la comunicación,
que una vez que hemos implicado a las personas, estas personas puedan llevar a cabo bien su función y su desempeño y sean realmente capaces de innovar. Y luego Marcelo hablará de metodologías, es decir, vale, ya tenemos formado ahora cómo tenemos que hacer una metodología realmente para poder generar esas capacidades en la organización, y también hablará de un punto fundamental, creo que es la evaluación. Lo que no se mide no existe. Por favor, evaluemos lo que innovamos. Adelante, Juana. Vale. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues desde mi aportación me gustaría transmitiros lo que es un poco la experiencia del Ayuntamiento de Málaga, ¿vale? Entonces, estamos haciendo despliegue de innovación organizativa. Y claro, y esta innovación organizativa tiene que estar situada y desplegada desde una vertiente estratégica. Desde el punto de vista estratégico, la planificación de la innovación se configura como un elemento clave de transformación de las administraciones públicas. De este modo, generar entornos que la desarrollen, que la delimiten y que la propicien va a ser fundamental para poder llevar a cabo cualquier proceso de transformación dentro de nuestras organizaciones. De todo es conocido que las administraciones tenemos necesidad de innovar, ya no para adaptarnos a los cambios legislativos, que son obligatorios y necesarios, sino también para poder adaptarnos con mayor eficacia y eficiencia a todas esas necesidades de los ciudadanos que tienen que ser respondidas en un periodo lo más corto posible de tiempo para poder hacer bien nuestra función pública. Es verdad que también es necesario, no podemos olvidar nuestro contexto, desde dónde partimos. Hay que profundizar en la realidad, nuestro contexto organizativo, porque en realidad es donde se va a producir nuestra innovación. Y también ser conscientes a nivel de organización de cuáles son nuestras capacidades, de dónde estamos posicionados y a dónde queremos llegar. Si no sabemos cómo vamos, de dónde nos encontramos, va a ser muy complicado que podamos establecer una planificación organizativa y estratégica acorde a las fortalezas de nuestra propia organización. Introducir la innovación en la organización no es una tarea fácil, es muy compleja, de hecho. Es muy compleja, de hecho. Por eso hemos intentado, en nuestra experiencia del Ayuntamiento de Málaga, hacer una aproximación metodológica que nos ayude a llegar a donde queremos llegar. Es decir, contemplando todas las fases que un proceso de planificación debería tener, entendido como siendo consciente de la necesidad de analizar y tener un diagnóstico. Es aquí pues donde podemos profundizar en la planificación de la innovación y posicionarla a nivel estratégico, definiendo las rutas y las líneas de acción que vamos a querer trabajar. En relación a la experiencia del Ayuntamiento de Málaga, estamos llevando un proceso de despliegue y nos hemos enfocado muchísimo en la fase de análisis y diagnóstico, que en realidad es la fase inicial de la planificación, y la hemos abordado desde una doble perspectiva. De un lado, nos interesaba mucho medir la madurez del personal, porque en realidad son ellos los que los vamos a implicar para este proceso de innovación organizativa, pero también queríamos conocer las necesidades de nuestra organización para identificar las más relevantes y las más prioritarias. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues ha sido complicado, ha tenido muchas horas de estudio, de pensar, y se ha hecho a través de dos cuestionarios. Uno más genérico, dedicado a toda la plantilla. Aquí lo que nos interesaba, por ejemplo, medir era la percepción, la capacitación, la motivación y la implicación del personal. Y también conocer la percepción de cómo valoran ellos sus entornos, si son proclives o favorables a la innovación. Consideramos que todo proceso de cambio debe comenzar por incorporar la voz de las personas que van a participar en él. No se trata solo de conocer su opinión de cara a la planificación, sino motivarlos e implicarlos como verdaderos agentes de cambio, porque esto es lo único que va a dar desarrollo y estímulo a que podamos desarrollar innovación organizativa dentro de nuestra propia organización. Por este motivo, resulta fundamental abordar en cuestiones clave como la percepción del personal, evaluando su nivel de conocimiento, cómo se sienten ellos de preparados para poder desarrollar actividades innovadoras.
También prestar mucha atención a los entornos de trabajo, a la cultura organizativa, dinámicas de relación, al clima del departamento, a los procedimientos y estilos de dirección y también al liderazgo, porque hay que capacitar el liderazgo para poder desarrollar con cierta garantía de éxito estos procesos de innovación organizativa. De un segundo lado, hicimos un segundo cuestionario, pero este tenía una metodología completamente diferente porque ya no estaba enfocada a toda la plantilla, sino que se enfocaba a nivel de directivo, de cómo perciben ellos cómo es nuestra organización, para tener una visión transversal de todas las áreas y de cómo funciona el Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué? Porque esto era clave para determinar las líneas de acción a seguir y que no sea una cosa preconcebida de lo típico, pues vamos a darle formación, Entonces queríamos saber exactamente en qué posición y en qué nivel de madurez organizativa nos encontrábamos. Este segundo cuestionario se organizó a nivel estratégico en 4 ejes principales. Uno, evaluando la estrategia. Otro, la organización. Otro, personas y ciudadanía. Es decir, cómo de asentada está el desarrollo de la innovación organizativa dentro de la organización. Si tiene respaldo, si no tiene respaldo, por dónde tenemos que empezar esa innovación organizativa. Este cuestionario, además, tenía una particularidad muy importante porque ya que preguntábamos a los directivos y responsables de calidad dentro del Ayuntamiento de Málaga por dónde debíamos o entendían ellos que debíamos comenzar en base a toda la experiencia que tiene, también le pedíamos que por favor nos priorizaran, nos valoraran los ítems por prioridad y por importancia, porque una cosa puede ser importante, pero a lo mejor no es prioritaria y viceversa, para poder determinar las líneas principales de acción. En realidad nos ha gustado mucho porque esto nos ha facilitado el trabajo de implantar y desarrollar la innovación organizativa en nuestra organización, por lo menos nuestra experiencia, y disponer de este análisis diagnóstico nos permite establecer esa hoja de ruta partiendo también del compromiso de las personas, porque si las personas se sienten partícipes de ese cambio, se les pregunta su opinión, se cuenta con ella y además se actúa en las líneas prioritarias donde ellos han identificado por dónde debe ir la innovación organizativa, creemos que es un gran avance implicar a toda la organización desde un primer inicio en estos momentos que nos encontramos ahora desplegando la innovación organizativa en nuestra organización. Bueno, pues os tengo que decir las conclusiones más relevantes que hemos extraído de estos 2 cuestionarios. El personal se considera en alto grado una persona innovadora porque decimos, bueno, ya que le vamos a hacer una encuesta a toda la plantilla, vamos a preguntarle cómo se sienten ellos de innovadores, cómo se sienten ellos de capacitados para poder implementar mejoras en sus puestos de trabajo y además también cómo perciben los entornos, pero ya no solamente el entorno a nivel general, sino además hemos preguntado particularmente por el entorno informal, ¿vale? A nivel de relaciones de compañeros y también por el entorno formal, cómo son sus estructuras, cómo es su jerarquía, si se sienten escuchados dentro de la organización, si las ideas que aportan creen que tienen buena acogida y claro, y aprovechar ese momento también era fundamental para decir, mira, si estáis interesados en participar en procesos de innovación organizativa, ahora es el momento de decirlo y esto nos ha llevado a identificar a todo el personal municipal interesado en participar en procesos de innovación. Ha sido flipante porque la acogida ha tenido muy buena acogida y además hemos podido también segmentar y hacer perfiles por categorías profesionales, por rangos de edad, por departamentos, para ver qué departamentos son más inquietos y demandan formación a nivel de innovación y también demandan pues esa capacitación y además se ofrecen para participar en grupos de innovación, porque en eso va a consistir ahora el desarrollo de las líneas de trabajo estratégicas que estamos marcando. En identificar ese grupo para poder hacer un pilotaje de acciones de mejora organizativa que nos sitúen y nos lleven a donde queremos estar, que en realidad es prestar servicios más eficientes, servicios de más calidad, que aporten valor. Habrá que regular también los flujos de tareas, habrá que innovar también en cómo nos relacionamos con la ciudadanía, nuevos canales de comunicación, ya no solamente hacia afuera, sino también interna, porque muchas veces nosotros somos los últimos, no nos acordamos de nosotros. Es verdad
verdad que estamos para cumplir servicio público, pero la organización, la transformación y la cultura tiene que nacer de dentro hacia afuera. Otra de las conclusiones importantes es que la innovación organizativa debe ser una cuestión estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar respaldada, liderada y motivada por un liderazgo y por una cultura organizativa que la permita, la desarrolle y potencie su perspectiva hacia futuro. También la planificación de la innovación organizativa debe contemplar la voz de todos los grupos de interés, tanto como del personal, la ciudadanía o otros grupos que sean necesarios. Tiene que ser una cosa participativa y colaborativa. Un detalle importante, y os voy a pasar a la siguiente diapositiva, es que la innovación es concebida como una fuente de mejora. Nos encanta porque ya no solamente es necesaria para aportar mejores servicios a la ciudadanía, sino que los empleados la perciben como una fuente de mejora que estimula sus entornos profesionales y además favorece su desarrollo profesional y su talento. Vamos a aprovechar todo el talento de las personas que tenemos en nuestra organización. Otra cosa, una conclusión es que, por ejemplo, cuando preguntamos la finalidad de innovar, en nuestro caso salieron dos claras perspectivas. Por un lado, para adaptar la oferta de servicios a la nueva realidad, ¿vale? Y para enfocarse sobre todo en simplificación de procedimientos, los sistemas de relación con el usuario y todas estas cuestiones que nos van a llevar a poder agilizar nuestro día a día de trabajo. Y también si tenemos una optimización de nuestros flujos de trabajo, nos va a poder permitir también acudir con mayor rapidez y mayor anticipación ante los retos que se nos avecinan. Vale. Para ir finalizando, nosotros lo vamos a abordar con acciones de despliegue, lo vamos a abordar con tres tipos de acciones principales, centrándonos en las líneas estratégicas. Una de ellas es acciones motivadoras para la innovación. Otra, acciones capacitadoras, porque este personal tiene que estar formado y tiene que estar capacitado para poder empoderarse en este sentido. Y también las propias acciones para el despliegue, que ya os contaré en otro próximo encuentro qué tal nos ha ido. Y ya, para ir finalizando y a modo de síntesis, la hoja de ruta de las acciones a desarrollar va a tener como objetivo la innovación en los procesos, la revisión e identificación de nuevos servicios y prestaciones, la adaptación de la organización para ofrecer nuevos y mejores servicios y fluidificar las relaciones con la ciudadanía. Para ello pondremos todo nuestro esfuerzo en capacitar a las personas, otorgarles reconocimiento, muy importante y muy olvidado esto también, mejorar su formación y su aprendizaje, desplegar una cultura de la innovación basada en la comunicación y la participación. Desarrollar un gestor del conocimiento que permita la transferencia de este conocimiento del aprendizaje, de las buenas prácticas y creando entornos propicios para la innovación y desarrollando cada vez más redes colaborativas de interacción. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Juana. Muy importante que si vamos a crear entornos de innovación, como ya han dicho, preguntemos a las personas que van a tener que luego trabajar en esos entornos de innovación y contemos también con la opinión de los líderes que van a tener que liderar esos entornos de innovación. Si creamos algo, hagámoslo con la gente que luego va a tener que desempeñar su función en esos lugares. Y continuamos esta ponencia con mi queridísimo David Povedano, que si ya hemos hablado de la estrategia, ahora nos va a hablar de cómo se consigue implicar y motivar a las personas con un proyecto muy bonito que además él tiene entre manos. Adelante, David. No, habla normal. Ah, vale. ¿Se escucha bien? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, como el resto de mis compañeros, muchas gracias por haber venido hoy a esta mesa, porque bueno, era a las 9 de la mañana y era complicado. En segundo lugar también, pues bueno, lo bien acompañado que estoy, sobre todo porque me viene al hilo pues la exposición que acaba de hacer Juana. La verdad es que bueno, ha sido una alegría encontrarme con mis antiguos compañeros de trabajo y reconocer que es un poco donde yo más he trabajado, he aprendido de calidad, que es una de las formas de innovación que existen y, por lo tanto, toda la exposición que ha hecho Juana, que es a nivel teórico lo que yo aprendí. Ahora, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada me he encontrado desde enero de este año, que fue cuando me incorporé,
un reto que era pues, el acompañar al apellido de transformación digital el segundo apellido de innovación. Porque, como bien dice el título de la mesa, la innovación para la transformación. En mi caso, creo que también haciendo el símil o la comparativa con el Ayuntamiento de Málaga, pues por mi trayectoria creo que cada organización, cada ayuntamiento tiene un espíritu propio. La forman pues, todo el histórico de las personas que trabajan allí, de los equipos de gobierno, de los funcionarios, de los ciudadanos, y cada uno tiene su espíritu. Yo creo que es, digamos, un deber de los directivos públicos intentar conocer ese espíritu para poder aplicarlo. Y luego, como a veces también me gusta hacer muchos símiles futbolísticos, ahora que estamos en época de mundial, pues el paralelismo entre el entrenador y el director, que una vez que intentas analizar ese espíritu, pues tienes que tomar las medidas que consideras más adecuadas para lograr los objetivos. En mi caso, también por la forma de ser, pues no me asusta mucho la innovación disruptiva, más que la mejora continua. Creo que las dos son totalmente necesarias, pero bueno, yo me suelo tirar a la piscina más o menos. Y en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues teníamos el reto un poco de empezar de cero en el sentido de la teoría que ha comentado Juana, es decir, de estructuras o de metodologías, que luego hablará también Marcelo, que digamos en la teoría están bien, pero que en la práctica desde cero no sabes muy bien por dónde empezar, ¿no? A mí me gusta llamarlo teoría del caos. Cuando empiezas, vas a una organización, pues evidentemente me he pasado en Fuenlabrada, la calidad de los empleados públicos es muy alta, es altísima, pero bueno, es verdad que el paso del tiempo, que la resistencia al cambio, que los problemas que se plantean a la hora de abordar acciones, como las que comentaba Juana, que nos vendrá a contar cuando los desarrolle, es decir, el cambio, como sabéis, supone conflicto y supone problemas. Entonces, ¿cómo abordar eso desde un punto, como os decía, desde el principio, ¿no? Pues con esa teoría del caos, es decir, empezamos de cero, borrón y cuenta nueva, contamos, como decía también Álvaro, con esa calidad de las personas que me he ido encontrando en los ayuntamientos y que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada también es muy alto, y a partir de ahí hemos planteado en Fuenlabrada un método, nunca mejor dicho, innovador y disruptivo para intentar llegar al objetivo, que es favorecer esa transformación, conseguir unos mejores servicios públicos y, en mi caso, sobre todo, creo que generar conciencia de cambio, generar conciencia de la necesidad de innovación que tiene que haber en las administraciones públicas, que también, como decía Gerardo, se nos olvida mucho por como comentaba con la anécdota de las máquinas de escribir. Y como digo, en nuestro caso la idea era partir de cero, cambiar un poco el discurso. En mi caso la idea era partir de abajo arriba, no de arriba abajo. Creo que el futuro de la innovación en las administraciones públicas es colaborativo, es voluntario, entendiendo voluntario como que tienen que ser los propios empleados los que den un paso adelante para poder participar, para tener verdadero interés en trabajar en este cambio. A mí me gusta también mucho la frase de no quiero gente que nos empatice, sino quiero gente que se sume al reto. Es decir, yo creo que, como dice Juana, en los cuestionarios todo el mundo quiere innovar, pero como en la viñeta, ¿no? ¿Quién quiere el cambio? Y todos levantamos la mano. ¿Quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano, ¿no? Necesitamos gente que levante la mano también en la segunda ocasión. Esto, como os digo, suele ser más difícil. Ahora veremos alguna imagen que he traído para comprobarlo. No, pues déjase todavía, Álvaro, ahora te aviso yo para el cambio. Son tres. Como os decía, la idea principal es que sea un cambio voluntario, digamos que un poco anárquico en cuanto a que en este primer momento no cuenta con una estructura formal, ni siquiera dentro de la organización. Es decir, en Fuenlabrada ahora mismo tenemos el título de Director General de Transformación Digital e Innovación, pero dentro de las RPTs, estructuras, unidades, no existe. Por lo tanto, creo que era el caldo de cultivo ideal para empezar de cero. La diversidad, es decir, necesitamos gente de todas las áreas del ayuntamiento. No puede ser, una idea que yo tenía también al principio, que con el tiempo se va mejorando, por así decirlo. Es decir, que no fuera gente que dependiera de mí, que no fueran subordinados míos directos, sino que hubiera voluntarios de todas las áreas posibles, porque en el fondo la idea es tener unas células innovadoras o unas semillas innovadoras que conecten cada área. Luego hablará Vanessa de los problemas de comunicación, del trabajo en silos en los ayuntamientos,
creo que esta idea de las semillas innovadoras o de las burbujas innovadoras que os contaba puede ayudar mucho a unir esos silos, ese trabajo en silos, a hacer una conciencia, como decía al principio, de gestión del cambio, de concienciación, de que necesitamos cambiar y de que hay un elemento de base que va a permitir que en un momento dado, todo lo que ha contado también Juana y todo lo que a nivel teórico conocemos que se produce, surja de manera más espontánea y más rápida. También lo decía Álvaro, los cambios, y Gerardo, los cambios no se hacen de un día para otro. Probablemente todas estas acciones que llevamos a cabo nos cueste tiempo, pero dentro de unos años, 1 año y medio, 2 años, de repente veremos que hemos hecho un trabajo amplio, hemos hecho un trabajo grande que está dando sus frutos. Muchas veces, como decíamos, no se ve el esfuerzo al principio y tampoco se ve dando un botón. O sea, no va a ser dentro de 1 año y medio y dices, uy, ya lo hemos conseguido. Es un proceso como la historia, es decir, los cambios entre la historia la media, la historia contemporánea no se vieron en ese año, se vieron pasados bastante tiempo y entonces lo podías calificar. Y en ese sentido creo que Fuenlabrada pues va a ser una experiencia en el que se producirá eso. Llegaremos un momento en el que veremos el camino recorrido y digamos, bueno, la verdad que no nos ha quedado tan mal. Otro de los requisitos que consideraba era, como decía, la voluntariedad, la diversidad y el origen. Tampoco me interesaba que hubiese solo personal directivo, que solo hubiese personal técnico A1. Es decir, había que intentar calar en la organización desde conserjes, desde auxiliares administrativos, desde técnicos. Es decir, tenemos que intentar lograr un consenso, como decíamos, de conjunto, porque al final tenemos que entender los ayuntamientos como un microorganismo, como las hormigas. Es decir, cada uno individualmente no somos nada. Somos, si hacemos todo, un hormiguero y todos tenemos un propósito que conozcamos. Entonces, en ese sentido, el contar con gente de todas las áreas y de todos los estratos, digamos, de subescalas funcionariales me parecía muy importante. Y, por supuesto, el no personalismo. Es la última característica que quería mencionar. Creo que ese concepto de superorganismo influye también el que no haya en un primer momento inicial sí que lo hay, pero, como os digo, en un momento posterior no creo que tenga que haber un liderazgo claro, en el sentido de que cualquiera de los miembros del grupo de innovación debería de poder tener iniciativas, poder proponer cosas. Fijaros que en los cuestionarios que también hemos hecho, lo primero que se planteaba era que no había sitios para poder expresar ideas de mejora o donde poder presentar proyectos para mejorar, con lo cual generando ese superorganismo que os digo con las personas que forman la organización, creo que va a ser el receptáculo ideal para poder atender esas necesidades de la organización. Ahora, si quieres pasar la pantalla, Álvaro. Te pido cierta brevedad, ¿vale? Sí, bueno, no os preocupéis, vamos bien de tiempo. Como decía, se intentaba con esa teoría del caos captar la atención de la organización e intentar ver un modelo nuevo. Comenzamos con la semana de la administración abierta. Hicimos ya directamente un cambio disruptivo porque empezamos con un monólogo sobre los funcionarios públicos que gracias a nuestros compañeros, bueno, en este caso Sara y compañeros del ayuntamiento, conseguimos hacer un monólogo pues sobre un poco humorístico, un poco irónico respecto del funcionario de la administración del siglo XIX que todavía en muchos casos sigue aquí en el siglo XXI y cómo eso no puede seguir funcionando, cómo el problema de las citas previas, el problema de las colas, la atención al ciudadano está siendo ya un problema que, digamos, es como cuando salta ya la basura que no cabe en la papelera y se está viendo ya que está saltando, ¿no? Entonces ya tenemos que tirarla sí o sí, con lo cual tenemos que tomar medidas. Era llamar la atención, esa era un poco la primera intención. Tuvimos después también una primera jornada en la que con Concepción Campos Acuña que nos llamó la atención, nos hizo despertar un poco sobre la innovación, sobre la necesidad de cambio que os contaba. Luego una segunda jornada que ha sido recientemente celebrada, que ha sido ahora el 2 de diciembre, en la que Fermín Cerezo nos ha contado el viaje de las ideas, porque como decía, la gente con la que hemos tratado, la gente con la que hemos hablado, lo que nos comentaba era, no sabía dónde mover esas ideas, las teníamos, pero no sabíamos cómo aterrizarlas. En este caso, Fermín, con su proyecto de Mission de Valencia, pues nos comentaba cómo se hacía ese viaje de las ideas, qué metodología también ellos habían utilizado para partir del mundo de las ideas a una realidad pues que está también nominada a premios europeos incluso. Y también en esta segunda jornada la intención era
incorporar de manera ya más presente al equipo de gobierno, al personal directivo. Nos acompañó Javier, el alcalde, nos acompañaron muchos concejales y personal directivo. Y en ese sentido creo que esa segunda jornada, después de todo lo que el relato que os he contado, ha sido un poco el punto de inflexión para que ya no seamos unos locos, ¿no? Que se dice también mucho respecto a los de innovación, esos locos bajitos, sino que se nos tome, digamos, ya en presencia. Y nos queda, digamos, para terminar esta primera fase inicial del proyecto, una tercera jornada en la cual intentaremos poner en marcha ese viaje de las ideas con una idea propia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es decir, seleccionar una idea de innovación, una idea de mejora, trabajarla, establecer realmente unos hitos, unos pasos y una evaluación, una medición, como decía Álvaro, para ponerla en práctica durante todo el año 2023. Con el objetivo final de lograr lo que, bueno, ahora está bastante de moda y se habla, un laboratorio de innovación dentro del Ayuntamiento de Fuenlabrada que, digamos, dé marco, de cobertura a toda la teoría que decía Juana y a todas las personas que estamos intentando sumar a este barco de las semillas innovadoras en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Como digo, esa era un poco la metodología disruptiva que estamos intentando llevar a cabo en Fuenlabrada y que, como digo, ha sido, pues bueno, un reto muy interesante y que, si veis en la pantalla, pues bueno, ha ido sumando numerosas personas. Voy a levantar, perdonad, pero así capto más la atención para que veáis las imágenes, bueno, de la última jornada en la cual ya, hasta con sonrisas, que eso es un detalle, pues podemos tener ya un grupo en condiciones que se ha ido sumando y que va generando entre sus propios miembros y en sí mismos pues un montón de ideas. Y no quiero terminar tampoco sin mencionar pues la importancia del equipo de trabajo que también tengo en la Dirección General, que está apoyando, que está ayudando en esta ardua tarea, que, como digo, los principios siempre son complicados. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias, David. Para empezar, felicitar a David por el éxito que fue las jornadas que hicieron hace justo unos 10 días, que fueron un éxito rotundo. Y también muy importante tener equipos de trabajo multidisciplinares. Incorporemos todas las formas de talento que tenemos en las administraciones públicas, no trabajemos en silos. Y incorporemos todos los diferentes perfiles, que siempre enriquecen mucho el equipo de trabajo. Y ahora justo de eso nos va a hablar Vanessa, de cómo ya hemos implicado, cómo formamos y capacitamos al personal para que innove. Sí que os ruego brevedad, por favor, lo siento mucho. Voy a ponerla aquí. ¿Pasa alguna cosa? A ver. Sí, yo creo que sí. No impide. Bien, se me escucha bien, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, yo ahora me he quedado con los dos proyectos vuestros que seguiré de cerca, ¿no? Y yo creo que también es importante porque yo ahora mismo, lo que estabas comentando, David, digo, en mi organización estoy haciendo cosas similares, ¿no? Entonces yo creo que es muy... Ay, se me oye, ¿no? Qué importante es entre todos crear estas redes, ¿no? Y transmitir lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones, porque a veces, ¿no? Nosotros creemos que hemos hecho alguna cosa nueva cuando ya se está haciendo en otras organizaciones. Entonces creo que es importante también copiar cuando vemos que funciona, ¿no? E intentar mejorar. Bien, a mí me toca más la parte de comunicación, de formación y de poner en valor las personas, ¿no? Aquí estamos hablando en todo momento de las personas de la organización, que son el centro. Entonces, para transformar culturalmente, para impregnar, ¿no? de esta cultura de innovación dentro de las organizaciones, creo que debemos trabajar en 3 líneas estratégicas. Una que es la comunicación, otra que es la formación y la tercera que es poner en valor las personas de nuestra organización. Entendiendo la comunicación como un elemento estratégico del desarrollo de la marca pública y al mismo tiempo de la cohesión de la cultura corporativa, ¿no? Tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? acciones que construyan nuestra propia marca de sentido de pertenencia de las administraciones públicas, acciones que construyan a enriquecer, a generar contenido, a dotar de recursos, a conocimiento de las personas, ¿no? Como
veremos más adelante, ¿no? Porque yo también quiero un poco bajar al barro, ¿no? Daros herramientas, ¿no? que podamos poner en práctica en nuestras organizaciones, ¿no? Y también es importante dar notoriedad a la acción de la entidad y a la marca propia, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí hay una cosa que me obsesiona dentro de la organización, que es la comunicación interna, ¿no? Yo creo que cuando hablamos, ¿no? en los congresos o con otros compañeros, me preocupa porque nos pasa que a veces yo, pues he visto que en el ayuntamiento vuestro hacéis, y esa persona no tiene ni idea, ¿no? Entonces, claro, yo aquí esto me preocupa porque creo que es importante que todas las personas que conforman la organización deben saber lo que está pasando en su organización. Es importantísimo. Entonces, aquí enlazo con dos conceptos que son clave, ¿no? Que es los embajadores de nuestra organización. Todas aquellas personas que conforman y que están dentro de la organización son embajadores. Yo soy hoy embajadora de mi organización, ¿no? Pero cualquier persona que forme parte es embajadora. Y luego después también hay el concepto de empleados colaboradores, de empleados antena, ¿no? Que son aquellos que son transmisores, ¿no? de las noticias y de los proyectos que están pasando dentro de la organización. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de cuando recibimos un correo electrónico un poco sospechoso, ¿no? Hay empleados que no hacen caso, empleados que lo borran y otros empleados que dicen, ¡oye! ¿Habéis recibido este correo, ¿no? Que es el que me interesa, la antena, ¿no? El que transmite, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué herramientas creo que son indispensables dentro de las organizaciones? Y sí que es verdad que luego después cada organización es diferente, tenemos un ecosistema, son más grandes, pequeñas, pero creo que deberían existir como mínimo estas tres. Una herramienta que es para comunicar de toda la organización a todos los trabajadores, que es el boletín interno. Cada uno le puede después de poner el nombre que quiera, ¿no? Que no es más que aglutinar todas las noticias, todos los proyectos que ocurren en la organización, aglutinarlos en un boletín y enviarlos únicamente por correo electrónico. Tenemos ahora aplicaciones como el Canva que te hacen unos diseños estupendos, bonitos, para poder enviar. Entonces yo creo que es importante generar esta herramienta. Esta herramienta únicamente lo que necesitas es un departamento que reciba todas las noticias de todos los departamentos y simplemente se agrupen y se envíen. ¿Qué pasa cuando tú implantas herramientas de este tipo? Pues al principio cuesta un poco, ¿no? Porque los departamentos no lo ven claro, pero una vez empiezas con el primer boletín, ¿qué sucede? Que las personas que han puesto noticias de lo que está pasando dentro de su departamento empiezan a tener notoriedad, visibilidad. Y entonces esto lo que hace es que toda la organización poco a poco quiera salir en ese boletín. Entonces ese boletín lo que debe es obtener todas las noticias que están pasando dentro de nuestra organización. Y luego ya la periodicidad pues depende de la organización, de las noticias que se generen. Bien, después hay otro elemento importantísimo de comunicación que es la... ¿Voy bien de tiempo? Vale, perdón. Digo, entonces voy más tranquila. Vale, que es el tema de la comunicación dentro de nuestros departamentos, dentro de nuestras áreas, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar metodologías ágiles. Tenemos metodologías como es el Kanban, el Scrum, el Kanban también tienes la aplicación del Trello. ¿Qué hacemos con este tipo de metodologías? Nos facilitan poder definir los proyectos, poder priorizarlos, poder asignar las tareas a las personas del equipo. Y hay una cosa que me gusta muchísimo, que nosotros lo tenemos visibilizado en unas pizarras, es que cualquier persona que pasa por allí sabe exactamente cómo están los proyectos y en qué estado se encuentran. Pues yo creo que es importante también utilizar estas herramientas. Y por último, la que diría es la comunicación entre departamentos. ¿Qué propongo y qué hacemos, qué se debería hacer? ¿Qué es? ¿Cómo comunicamos entre todas las áreas de nuestra administración? Nosotros le llamamos agenda única, se puede denominar, nos reunimos una vez cada 15 días. ¿Para qué? Sí que es verdad que la representación tiene que ser una persona por cada departamento. Para explicarnos, o sea, el objetivo de estas reuniones es colaborar, pero a su vez explicar lo que está pasando en nuestros departamentos. Entonces, aquí al principio pues dices, mira, en mi departamento vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, todas las personas que acuden saben lo que está pasando y luego son transmisoras a sus departamentos. Y hay una cosa que sucede que es muy bonita, que es la colaboración entre los departamentos, que yo siempre pongo de ejemplo, que tú vas a estas reuniones y dices, mira, yo necesito hacer ahora una actividad que es la fiesta mayor, todas las personas que hay allí, ¿cómo pueden colaborar
¿vale? Para que mi acto funcione bien. Pues había una persona dentro de mi organización, que yo siempre la pongo de ejemplo, que era la directora de la biblioteca, que era una persona proactiva, que siempre participaba incluso en los actos de la fiesta mayor, con una biblioteca móvil, con una colección del fondo local. Entonces yo creo que también es importante sumar y colaborar con cualquier persona y cualquier departamento dentro de la organización. Bien, me voy al ámbito de la formación. Nada, pues nada, he hablado solamente de comunicación. Paso con mi compañero. Gracias. Disculpadme por la celeridad, pero es que luego tenía una ponencia maravillosa de Ecotec y no os quiero robar demasiado tiempo. Os animo además, ahora va a hablar Marcelo, pero que le preguntéis porque el trabajo que están haciendo en temas de formación en el Ayuntamiento de Vilaseca es una pasada. Si estáis interesados, por favor, preguntadle, que seguro que estará encantado de colaborar. Y ahora aquí mi compañero Marcelo, que es uno de los mayores expertos en innovación pública, si lo que prefieras, os va a hablar de una metodología que tiene. Máxima brevedad, Marcelo, por favor. Lo siento. 5 minutos. Bueno, bien. Sí, como soy el último, tengo la ventaja de hablar menos. Sí, sí. Bien, pues, soy un crítico de la innovación, ¿eh? Sí, un crítico porque creo que hemos hecho mucho más esfuerzo de los resultados que hemos obtenido. Nos hace falta adquirir una competencia inconscientemente. De hecho, una prueba de que somos incompetentes conscientes que tengamos este congreso. Somos incompetentes a una innovación. Hay que dedicar más esfuerzos aún para fortalecer la innovación en las organizaciones, y aquí se produce una relación retroalimentadora entre transformar e innovar. Es decir, para poder innovar, y ya lo has dicho tú antes y vosotros, necesitamos transformar. Pero una de las claves de la transformación es la innovación. El tema es cómo hacerlo, ¿no? Hoy día se han hecho esfuerzos, se han creado laboratorios, se han creado equipos, mucha formación, mucho entrenamiento en competencias de innovación. Sin embargo, el agujero negro de las organizaciones, que es la rutina, absorbe gravitacionalmente todo. No nos deja salir de la rutina, del día a día, de la urgencia, para instalar las prácticas innovadoras. Porque en definitiva, la forma de arraigar la capacidad de innovar, que además está en nuestro ADN, estamos aquí porque somos capaces de innovar. O sea, biológicamente estamos equipados con la capacidad innovadora. Sin embargo, culturalmente estamos castrados para innovar porque pertenecemos a una cultura organizacional que no ha facilitado esto. Eduard Punset, el divulgador científico, decía en una de su programa, entrevistando a un cardiólogo que experimentaba con células madre, decía, ¿cómo una célula madre puede reparar el tejido cardíaco y no transformarse, dado que tiene la potencialidad de todo, en un órgano, en una uña, en piel, en pestañas, etcétera? Bueno, morfogénesis, le responde el cardiólogo. El contexto le da la información. Bueno, en consecuencia, ¿cómo creamos estos contextos que generen esa información, esos incentivos para arraigar esa capacidad de innovación, que lo que en definitiva hace es dotar a las organizaciones de capacidad adaptativa? Es decir, del cómo una organización pública va evolucionando en el tiempo, co-creando con su ecosistema. Es decir, va percibiendo cuáles son las necesidades de usuario, cómo van cambiando las necesidades de la ciudadanía, cómo van emergiendo nuevas tecnologías, cómo hay buenas prácticas en otros lugares y las va incorporando. Pero, lamentablemente, desde el punto de vista del paradigma mecanicista, las organizaciones fueron diseñadas para repetir y hacer cosas. Y podemos ser eficientes haciendo lo incorrecto, aquello que no agrega valor. Podemos incorporar tecnología para hacer más rápido lo incorrecto, pero no estamos creando valor. Y la innovación puede ser la palanca a través de la transformación de las organizaciones públicas para hacerlo. Bueno, les voy a contar, porque ya no me queda tiempo para nada, muy brevemente, una metodología que estamos nosotros utilizando para poder arraigar
echar raíces con las prácticas innovadoras, que no sean una hoja de otoño, que no sea algo temporal, sino que arraigue. No pensemos en grandes innovaciones, pensemos en el metro cuadrado, en lo pequeño, en aquello que dominamos en nuestro entorno. Bueno, la primera cosa es, el primer paso, es donde generamos el espacio de posibilidades de hacia dónde y cómo queremos innovar. Primero identificando qué nos duele, porque innovar en lo que no nos duele es una innovación periférica. Hemos de hacerlo en forma estratégica, como ha dicho Juana, orientado y alineado con lo estratégico. Para ello utilizamos la lógica de patrones. Toda organización, vuestras familias, las organizaciones sociales, están absolutamente condicionadas por patrones. Los patrones son regularidades que hay dentro de una organización que se repiten y que condicionan cómo funciona. Bueno, identifiquemos cuáles son esos patrones que están condicionando la organización para que haga una cosa y no haga otra. Porque la forma de poder instalar la innovación es decir, bueno, y me lo he encontrado en organizaciones, bueno, ¿qué patrones hay detrás? El cómo se toman las decisiones, cómo se lidera, cómo son los flujos de comunicación, cómo se coordina, cómo se trabaja. Todos esos son patrones que se instalaron en un momento en una organización. Para poder innovar y para poder arraigar la innovación, hemos de superar esos patrones. Si no los superamos, la innovación será una golondrina de un verano, nada más. Bueno, luego, si una vez los hemos identificado, ¿qué hacemos? Instalar otra práctica. Claro, para que sustituya aquella práctica obsoleta, aquella que queremos dejar atrás. Y esa práctica es una acción adaptativa, que es un algo que tenemos que decidir, es decir, vamos a trabajar más coordinadamente teniendo presente a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, instalamos esa práctica. La instalamos en el metro cuadrado, no top-down, de arriba abajo, sino con la autonomía de los propios grupos. Y una vez está instalada la práctica, hay un ejercicio que los innovadores y las innovadoras han de hacer, que es actuar en una pecera, no en la cueva platónica, en una pecera, es decir, ser transparentes, comunicar, difundir, sensibilizar aquello que se hace de manera tal que se haga visible, porque eso contagia. Hemos de viralizar aquellos éxitos tempranos que conseguimos con la innovación en el metro cuadrado. Y para acabar, porque ya sé que me estás mirando así de reojo, diciendo, acaba. Aunque, bueno, ¿y por qué no somos caórdicos aquí? Nos tomamos la sesión siguiente. Bueno, para terminar, todo esto está escrito, así que podéis ir a nuestra cuenta Twitter, en LinkedIn, está absolutamente escrito. De hecho, acabo de escribir un artículo que se llama La geometría de la innovación, donde abordo estos temas. Bueno, activar el hagámoslo, que es la fase 3. Experimentar, probar, prototipar de manera tal que vayamos fractalizando, es decir, vayamos escalando, haciendo escalable cada una de las prácticas que estamos diseñando. Y para ello es crítico evaluar. Es decir, yo diría que en general en las administraciones públicas, 30 segundos, en las administraciones públicas la práctica de medir aquello que hacemos no está absolutamente instalada. Y la innovación la requiere. Si no sabemos dónde están los resultados y los impactos que estamos generando, ya sea dentro de la administración o en el entorno de la ciudadanía, no vamos a tener la retroalimentación que nos va a permitir hacer los ajustes necesarios para nuevas prácticas innovadoras que queramos instalar en el futuro. Eso telegráficamente, no he podido decir más porque el tiempo es como la espada de Damocles. Bien. Pues gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, y te pido disculpas que al final el último siempre es el que paga el peaje. Cierro 30 segundos, muy rápido, ya pueden pasar los compañeros de COTEC, que además os animo a que os quedéis a la ponencia, que es una pasada. ICIP tenemos el compromiso de fomentar la transformación de las organizaciones. Le hemos preguntado, estas son las líneas de formación que vamos a sacar, componentes como el propio Gerardo Bustos, que está aquí, como Lucía Quiroga, como Fernando Monar, como Manuel Serrano, como Virginia Moreno. Compra pública sostenible, ciberseguridad, innovación, gestión del conocimiento, transformación, mentoría, experiencia de empleado,
fundamentalísimo, preguntarme cuando me veáis por ahí, me agarréis si queréis de aquí de la solapa y os cuento todo lo que tenemos muchas cosas muy chulas que comentar. Y segundo, el año que viene queremos repetir esta mesa. Aquí hay unas administraciones, pero ahí hay otras administraciones. Tenéis el mismo talento, tenéis seguro que buenas prácticas que deberían ser contadas. Poner en contacto con nosotros y ojalá que el año que viene pueda haber aquí otras 4 administraciones representadas, porque seguro que hay mucho talento y estaremos encantados de daros el foco y el altavoz que buenamente podamos. Muchas gracias.